Gracias National Geographic por darnos esta muestra de algo que ocurre cotidianamente, pero que nosotros no vemos. Y a veces lo que no vemos parece que no le damos el sentido de existencia, ¿verdad? No lo reconocemos como aquello que es verdad y que ocurre todo el tiempo. Metamorfosis es la serie que hoy estamos comenzando. Metamorfosis, una serie que vamos a ir trabajando durante las próximas semanas, y en la mañana y en la tarde, en los dos cultos. Así que si usted no quiere perderse, venga al culto de la tarde, porque vamos a continuar. Si no, va a quedar chueco, ¿verdad? Va a agarrar unos y no va a agarrar los otros. Pero le invitamos, porque es un viaje de si nos relacionamos literalmente con la oruga, es un viaje de 2 semanas, de algunos tiempos, de algún tiempo en el que hay un proceso que vamos viviendo. Y quisiéramos que todos nosotros pasemos por este proceso de la metamorfosis. Esta serie está basada en los 8 principios del programa Celebremos la Recuperación, que tenemos funcionando en nuestra iglesia hace 6 años, y el viernes, hace 2 días, tuvimos la gran celebración del aniversario, y ustedes lo vieron en InfoTCT, pusimos la información y les invitamos a todos. ¿Por qué? Porque es un programa de metamorfosis, un programa que nos ayuda con el proceso que la Biblia nos indica realizar en nuestras propias vidas. Metamorfosis, algo fundamental en la nueva vida del cristiano. Metamorfosis. ¿A qué llamó metamorfosis? Pues es una transformación. Lo vimos en el video. Una oruga, un ser que se arrastra por la vida, un ser muy indefenso y presa de cualquier depredador. Dios no te llamó a ser una oruga y arrastrarte por la vida consumiendo hojas secas de la adicción, hojas secas de la ansiedad, hojas secas de la depresión, hojas secas de los malos hábitos, hojas secas de los desórdenes de todo tipo que vamos naturalizando en nuestra vida. Dios no te llamó a andar por la vida como una oruga experimentando el dolor de heridas del pasado no sanadas. Dios te llamó a experimentar la libertad de un nuevo ser que nace para volar y no para arrastrarse por el piso. El apóstol Pablo, uno de los escritores más prolíficos de la Biblia y de los que más tenemos información y escritos, y él en Romanos capítulo 12, toda la carta de Romanos es una belleza y una carta de amor para nosotros, escrita a través de un hombre que experimentó la metamorfosis en su propia existencia. Y por eso él tenía la autoridad y la sabiduría para escribirlo como lo escribe. Los 11 capítulos anteriores
Pablo habla de lo teórico, de la teología, lo que a veces a muchos les roba el sueño, ¿verdad? La teología. Todo el mundo quiere ser teólogo, parece hoy. Todo el mundo quiere teologizar. ¿Sabe que Jesús no se preocupó mucho en la teología? Sí. No se preocupó mucho en la teología Jesús. Su principal preocupación era vivir la vida de acuerdo a la teología, si quieren. Había mucha teología en el tiempo de Jesús, pero había poca, muy poca, escasa, casi nula vida. Y eso fue lo que Jesús vino a contradecir y a modelar para nosotros. Los apóstoles, si ustedes ven los escritos de los 4 evangelios que tenemos, ninguno de los 4 evangelios habla de teología, sino que habla de vida. Y tratan de explicarnos de una manera y otra cómo vivir de acuerdo a Jesús, cómo parecernos a Jesús, cómo vivir las leyes del reino, de ese reino que vino a nuestra vida. Y entonces Pablo, no alejándose de eso, y que es muy común en todas las cartas del apóstol Pablo, escribe la mitad de la carta de lo teórico, aquello que es la base, obviamente. Y cuando digo que no se preocupó en la teología, no estoy desechando la teología, sino que mucha teología y nada de vida no es el equilibrio que Dios nos pide. Si sabes algo, debes vivir de acuerdo a eso que sabes. Por eso es que a veces me llama poderosamente la atención esa gente que anda viendo al predicador tal, al predicador tal, al predicador tal, viene aquí a la iglesia, se va a la otra iglesia. No le alcanza el día, no le alcanza la semana para ver predicadores. Ojalá vivas alguno de esos mensajes y algún pedazo de esos mensajes. Porque Jesús, cuando te encuentres con Él, no te va a preguntar cuántos predicadores viste y cuántos sermones analizaste y si estaban de acuerdo con la teología o X o Y. Lo que te va a preguntar es, ¿tú supiste por el mensaje de fulano de tal? Porque Dios ve todo, así que ve todos los predicadores que tú ves. Y entonces Él te va a preguntar, ¿sabes? Yo te oí y te vi mirar al predicador que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que tienes 10 enemigos a los que no quieres perdonar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vives? ¿Por qué sigues buscando más si no puedes vivir uno? Transformación total. Uy, se me apagó esto. Transformación total. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12 en adelante. Los primeros 11, como les decía, es la teoría. A partir del capítulo 12, y la Biblia Reina Valera, por ejemplo, lo titula Deberes cristianos. Y así va a seguir. En la idea de Pablo y la mentalidad de Pablo es cómo llevar a la práctica todo esto que yo les dije ahora en los 11 capítulos anteriores. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Porque en la mentalidad de Pablo, cuando estudiamos todo su pensamiento, vamos a ver que él no hallaba mucha gracia en teoría sin práctica. La teoría tiene que tener su correspondiente y coherente práctica con esa teoría. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Y dice, así que esa es la transición que nos permite entender que es todo lo anterior, ahora se los pongo de otra manera, más práctico
para que ustedes lo practiquen. Por eso dice, así que, hermanos, todo lo que les dije, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchísima gente en todos estos años de ministerio han venido a mí a preguntarme, hermano, ¿cuál es, o pastor, cuál es la voluntad de Dios? Y algunos me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? ¿Soy yo acaso mago, adivino? Y se enojan a veces, ¿no? Pero pastor, usted... Es que, fíjense que encontrar la voluntad de Dios, aquí está el camino. 3 pilares fundamentales para la metamorfosis nos plantea Pablo en esta carta. Primero, el sacrificio. El sacrificio. El sacrificio, una entrega total del control. El proceso no comienza, la metamorfosis, con intentarlo de alguna manera nueva. Esto es perdón, que esto está, no sé. A ver. Esta tecnología. Ok, ahí estamos. Comienza todo el proceso de metamorfosis con un sacrificio. Fíjense que dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay una figura aquí que es importante entender, que es el sacrificio. Y es el altar. Para nosotros a veces el altar, y esto lo entendemos como un altar, ¿verdad? Pero a veces pierde la figura esto y se vuelve algo sin sentido, porque yo estoy haciendo algo mágico esto. Porque vengo aquí a pedir sin estar dispuesto a dar. Y el altar es fundamentalmente un lugar de sacrificio, de dar, no de pedir. Fíjese cómo hemos desfigurado el altar en nuestra estructura religiosa a nuestra conveniencia y a nuestros intereses. Y entonces necesitamos un altar, dicen a veces cuando estamos construyendo una iglesia o un auditorio o algo, y a veces no, necesitamos un altar, un altar. Recuerdo un hermano que hacía espectáculos, manager él, y entonces hizo un espectáculo en una iglesia muy grande donde tenían un altar en el centro. Y entonces él dice, no, pero para el espectáculo que vamos a hacer no podemos, un espectáculo cristiano, ¿no? Pero dice, no nos sirve el altar ese, hay que sacarlo. Y entonces le dijeron, tú sacas ese altar y mueres. Mueres, porque te agarra la junta, te agarra todo el mundo ahí y mueres. No era iglesia del Nazareno, así que no se preocupen, nazarenos. En todas las iglesias se cuecen habas. Y entonces él decía, pero necesitamos sacar el altar porque no podemos hacer lo que vamos a hacer. Y lo sacaron al altar. Andaban buscando a este hombre después. Porque el altar era más importante que cualquier otra cosa. El altar. ¿Qué es el altar? El altar es fundamentalmente un lugar de sacrificio, de dar. Y en la figura del Antiguo Testamento, el altar era un lugar donde se sacrificaba un animal muerto
y quédense con eso, muerto para expiar los pecados del pueblo. Pero sin embargo, Pablo aquí dice una cosa interesantísima, dice muchísimas en este pedacito nomás, ¿verdad? Pero dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay dos cosas importantes ahí. Una, cuerpo. Para los griegos, y ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y había una interesante dualidad entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo malo, el espíritu bueno. Y nunca el griego iba a pensar que el cuerpo podía ser algo con lo que adoremos a Dios. En la mitología griega eso no entra. Es solamente el espíritu. Y sin embargo, Pablo se atreve a decir esto. ¿Por qué? Porque el espíritu lo inspiró a la gran verdad que rompe con esas filosofías dualistas donde separan al hombre entre bueno y malo. Somos todo creación de Dios. Sí. Y usted puede decir, el pastor, no sé, dudo, feíto, y entonces sin pelo y toda la cosa. No, todos somos todo creación de Dios, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Todo, cada célula de tu ser la hizo Dios. Dice Génesis que nos formó a cada uno de nosotros. Lo sigue haciendo. Es un milagro que no podemos darnos explicación, pero que sigue. Y a esa forma le sopló vida y le puso su imagen, semejanza. Y está el Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces somos seres vivientes, seres humanos. Entonces, Pablo rescata esto. Y entonces dice, ustedes van a hacer un sacrificio con su cuerpo vivo. Ese es otra declaración de Pablo súper rara en este contexto. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran con animales muertos, eran con cuerpos muertos. Pero en Cristo Jesús, fundamentalmente en Él, en su muerte y resurrección, hay vida. Por eso lo hemos dicho un montón de veces. Nosotros somos un pueblo de vida, no de muerte. Por eso no quiero ver a nadie de ustedes celebrar la muerte, que el Día de los Muertos es cultural. Pamplinas. Jesús vino a darte vida y vida eterna. ¿A quién se le ocurrió glorificar la muerte y hacer de la muerte hasta un día y central en la cultura mexicana? Somos de la vida. Lo que tiene que morir es tu yo. Tú para hacer de Cristo el Señor de tu vida. Pero somos de la vida. Y aquí lo dice muy claro Pablo, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí termina esta primera parte dándonos un aspecto general de nuestra existencia. Curiosamente, culto racional. Nosotros y los nazarenos somos muy de hacer culto para todo, ¿verdad? Hacemos un cumpleaños, hacemos culto. Hacemos un bautismo, hacemos culto. Nos reunimos hacemos culto. Y en todo tenemos que hacer culto. Pero es el formato de culto. Yo trabajé muchísimos años haciendo programas de radio, capacitando gente para hacer programas de radio, producción de radio y todo eso. Y sabe que una de las cosas tremendas era que me costaba muchísimo hacerle pensar fuera de la caja a la gente. Porque las personas de la iglesia iban a hacer un programa de radio y ¿qué creen que hacían? Un culto en radio.
Y decía, pero es que eso es un culto. Y sí, pastor, pero es que hay que orar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y hacían toda la liturgia del culto en la radio. Y entonces, sea un culto radiofónico. Pero el culto, ¿sabe que la palabra que usa ahí, culto, que se traduce como culto, no es culto, no es esta actividad cúltica litúrgica, es vida, es trabajo. Se usaba para el trabajo que generaba un recurso, esa palabra en griego, para el trabajo. Generalmente era un trabajo, yo hago un trabajo, no un trabajo de esclavo, sino un trabajo voluntario, un trabajo que yo hacía un convenio y me pagas tanto y yo hago ese trabajo. Y eso era la palabra que se traduce como culto. Pero que después fue pasando. ¿Por qué se llega a traducir como culto? Porque fue pasando en la mitología griega y entonces se usaba para los cultos a los dioses griegos. Y entonces se tomó como liturgia. Pero no tiene que ver con liturgia. Tiene que ver otra vez con vida. Con vida. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que tú tienes que entregar tu cuerpo, todo tu ser, como un sacrificio vivo en tu diario vivir. Cuando estás en la escuela, cuando estás en la universidad, cuando estás en la fábrica, cuando estás ejerciendo poder en alguna autoridad, en algún lugar de autoridad, cuando estás haciendo un trabajo menor, cuando estás haciendo un trabajo de suma importancia, cuando estás en relación con tu esposa, con tu esposo, cuando estás hablando con tu amigo, con tu amiga, cuando estás haciendo cualquier actividad, maestros cuando están dando clase, alumnos cuando están recibiendo clase, cuando estás hablando con el barrendero, con la vecina, cuando estás haciendo cualquier actividad, tienes que tener presente Romanos 12:1. Porque tu cuerpo, pero no tu cuerpo físico, tu cuerpo quiere decir todo tu ser, tiene que ser entregado en sacrificio de adoración a Él. Ese es el culto racional. Ese es el culto espiritual. Ese es el culto que agrada a Dios. Seguimos. Pablo nos lleva a entender que la metamorfosis comienza en el altar. Y empieza con una entrega, un sacrificio, y sigue con una consagración. La consagración. Esto ha sido un problema para muchos, porque piensan que la consagración es como algún servicio en la iglesia. Yo estoy trabajando en la alabanza, yo estoy sirviendo en algún ministerio, esto, lo otro, aquello. La consagración es dedicarse solo para Dios en el mundo. No os conforméis a este siglo o a este mundo. No os conforméis, dice el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis. Conforméis, tomar la forma de. Es como el agua que está dentro de este recipiente, toma esta forma. Y si yo la vuelco en un vaso, toma otra forma. Y si la vuelco en otra botella, toma otra forma. Eso es conformarse, hacerse a, tomar la forma. Pero la diferencia que tiene esta palabra, conformarse, que viene de otra palabra griega, que refiere a todo lo externo, la forma pero externa. Por eso es la conformación, la tomar forma de. No refiere a algo interno como la metamorfosis. Se lo voy a poner de una manera. Por ejemplo, yo a los 18 años era un
joven buen mozo. Sí, claro que sí, no se rían. Tenía pelo y pelo largo. Y sí, y algunas mujeres incluso me envidiaban mi pelo y me preguntaban, ¿qué usas? Porque tenía pelo largo y tenía buen pelo. Entonces, tú entiendes de eso, ¿verdad? Y era muy buen mozo. Sí, estaba conformado. Era una forma externa. A los 30 dejé un poco, mi amor, ¿no? Y a los 40 y a los 50, y hoy que tengo 63, mire cómo luzco. Ya sé, usted cree que me pasó un camión por encima, pero no me pasó un camión por encima. Pero mi forma externa cambió. Cambió. Algunos no quieren que la forma externa cambie y se hacen de todo, incluyendo las cirugías y bla, 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 bla. Porque es la forma externa. Pero es inevitable que la forma externa cambie. Pablo aquí se refiere a eso precisamente. No os conforméis a este siglo. La estructura en que forma Pablo con las oraciones y las palabras nos refieren a modas, cuestiones transitorias, cuestiones que van cambiando de acuerdo a tiempo, gustos, elecciones, decisiones. Y va cambiando. Ahora está muy de moda decir, mira mi outfit, ¿no? Es la apariencia, pero los gringos dijeron outfit y todo el mundo dice outfit ahora, ¿verdad? Mira mi outfit. ¿Pero qué es eso? Es la forma externa, la conformación mía. Ahora, la metamorfosis es completamente al revés. Por eso Pablo la usa en contraste y dice, no conforméis a este siglo, sino más bien, en cambio, transfórmense o transformaos, como dice la Reina Valera. Transformaos, metamorfosis en ustedes. Hay cosas que en este mundo nos presiona y nos exprimen a tomar la forma de el molde de la ansiedad, por ejemplo. Todo el mundo anda ansioso hoy, ¿no? Y si uno dice que está bien, a veces en algunos círculos parece extraño. Este está mal. Sí, yo tengo paz, yo duermo bien. ¿Qué le pasa? Porque hoy hay que andar ocupado. Me decía alguien estos días que había tenido problemas con una persona y un hermano que le había dicho que se comprometía para ciertas cosas y no venía. Y siempre llegaba tarde o no llegaba. Y él parecía, yo me sentía identificado porque estaba frustrado con ese pobre otro que no llegaba nunca a tiempo a los compromisos. Y entonces él decía, pero no me preocupa tanto que llegue tarde, que no cumpla, no. Pero es que cuando hablo con él me transmite un nerviosismo, una ansiedad. Está ocupado, que tengo una agenda, que tengo muchas cosas, que mi trabajo es muy complicado, que no sé qué. Pero ¿sabe qué? Esa es la forma del mundo de hoy. Así queremos vivir, conformados a un estilo que hace muy mal a nuestra salud mental, que no es para nada aconsejable, pero que hay una presión en la sociedad, en la cultura, que nos fuerza a ser así. El molde del materialismo, ¿verdad? ¿Por qué se cree que salen estas ofertas del Black Friday, el no sé qué lunes? Porque estaba el Black Friday, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué no le pusieron lunes blanco, por ejemplo, ¿no? Algo así.
No, se inventaron otro nombre en inglés. Y la cuestión es que, ¿por qué se cree que lo siguen haciendo? ¿Por qué la barata de uno de las tiendas de aquí, la barata nocturna y cuestiones por el estilo? Usted compra cosas que no necesita, pero es el molde de hoy. Póngase a pensar, el domingo pasado hablábamos de necesidad, deseo y gusto, ¿no? Hágase esas 3 preguntas cuando va a comprar algo. ¿Lo deseo? ¿Me gusta? ¿O tengo necesidad? Y va a ver cómo me va a agradecer. Le va a sobrar a final de mes. ¿Sí? Usted compra la mayoría de cosas que no necesita porque está conformado al molde del materialismo. Otro molde aquí en Chiapas. En Chiapas somos muy sentidos. Los famosos sentidos por ofensa fácil, ¿verdad? Sí, me han dicho a mí cuando me instruyen acerca de la cultura. Lo que pasa que así somos acá. Los chiapanecos somos así. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Dios nos hizo así? ¿Que Dios quiere que seamos así? No, estás siendo la oruga que se arrastra tras el molde que impone la cultura de hoy y de la cultura de nuestro estado amado. Pero que tenemos que liberarnos de eso, abrir nuestras alas y volar por encima de eso. ¿Qué es la ofensa fácil? Ay, es que no me saludó. Saludó a todos y a mí no. Es que yo esperaba que me haga tal cosa. Es que a todos le dieron un reconocimiento y a mí no me lo dieron. ¿No será que Dios está hablando que tienes que trabajar algo en tu vida con eso? ¿No será de que Dios permitió eso para que tu yo baje, se destruya, vaya al altar del sacrificio, para que entonces haya en ti una consagración total? Un ser de Dios y no del mundo. Ser un hombre, una mujer entera para Dios, de forma totalmente exclusiva. Pablo dice, de alguna manera grita, resistan a la presión del mundo. No se amolden, no permitan que el molde les haga una apariencia por afuera de la cual ustedes internamente no son. La metamorfosis tiene que ver con una transformación desde adentro hacia afuera. Hoy cuando llegué aquí, una persona me decía que había estado reflexionando en la semana mucho acerca de los mensajes del domingo pasado. Me encantaría que todos podamos hacer eso, porque esa reflexión nos lleva al altar del sacrificio, nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos y a trabajar en nuestras propias vidas. No mirar al otro y decir, uy, Areli, ¿no estuviste el mensaje? Uy, ese mensaje era para vos. Porque siempre encontramos a alguien que le calza el mensaje, ¿no vio? Y no estoy hablando de la suegra solamente. Estoy hablando de todo el mundo. Sí, siempre tenemos a alguien, al esposo, a la esposa, a los hijos. ¿Saben qué? Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuidado, cuidado. Hijos tienen todo el aval mío. Hijos, papás, si ustedes le dicen, mira, prestaste atención a lo que dijo el pastor, porque eso es para vos. Eso es violencia religiosa. Entonces, por favor, no, asuma su responsabilidad como papá y no me eche el cuento a mí, ¿ok? Ni a ninguno de los predicadores que está acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Paréntesis cerrado entonces. Muy bien. Y entonces, si entendemos bien esto de la conformación, la forma externa, y la transformación, la forma interna, entonces vamos a llegar al tercer punto, que es la transformación. Renovar la mente, renovar
la mente, sino transformaos, dice Pablo. Pero él da el camino por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si el cambio no viene de afuera hacia adentro y viene de adentro hacia afuera, entonces el cambio, ¿dónde ocurre? Pablo dice aquí. Porque aquí ocurre todo, aquí empieza todo. Los que cocinan, yo cocino pero muy de vez en cuando y no soy muy bueno, pero los que cocinan, ya usted está pensando, uy, no dejé nada descongelando. Y ahora, uy, no me va a dar tiempo para la comida. Todo empieza aquí. O a lo mejor está pensando en el restaurante donde va a ir a comer y ya se le dibuja la sonrisa. Uy, esa carnita o ese pescado. A lo mejor lo invitaron y está pensando, sí, aquella persona cocina muy rico y seguramente tiene aquello que yo le dije que me gustaba. Y ya está. Todo empieza aquí, no empieza en otro lado. Esto es como la motivación y la acción, las cosas. Hay un mito, ¿no? Algunos dicen, ay, no me estoy motivado hoy, entonces no hace nada. Pues no vas a estar motivado nunca. ¿Sabe? Porque el mito es que la motivación me lleva a la acción. Y eso no es así. La motivación sigue a la acción. Hazlo y vas a ver que te vas a motivar. Y por eso los gimnasios, la gimnasia, el caminar, yo les he contado, ¿verdad? Que voy los lunes a Cañahueca y no hay, pero ni ardillas. Todos los demás días las ardillas salen. El lunes ni las ardillas salen. ¿Por qué? No estoy motivado. No, viera que me falta una motivación para hacer gimnasia, para caminar, para hacer movimiento. Bueno, empieza a hacerlo. Y es interesantísimo porque uno lo experimenta eso. No estoy motivado, pero me pongo la ropa de hacer ejercicio. Y ahí voy. Y termino. Uy, qué bueno que está esto. Ya no quiero terminar, quiero seguir. Pero necesito hacer otras cosas. Porque la motivación viene después de la acción. Todo empieza en la mente. Nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, es el cuarto de control de toda nuestra vida. Si tú dominas tu mente, dominarás tu vida. Si tu mente está constantemente llena de miedo, tú serás una temerosa, un temeroso. Y a todo le tendrás miedo, porque tu mente así lo concibe. Si tu mente está llena de lujuria, tu vida será impura. Y lucharás con eso, porque tu mente está llena de lujuria. Y si tu mente está llena de quejas, de disputas sin resolver, serás un amargado, una amargada durante toda tu existencia. El filósofo estadounidense del siglo antepasado, Ralph Emerson, dijo algo que seguramente ustedes lo han escuchado de muchas maneras. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. ¿Ve lo que le decía? Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Renovar la mente es un proceso totalmente activo. Tú vienes al altar del sacrificio como un elemento vivo, no muerto, vivo.
para adorar a Dios, consagrándote plenamente a Él. Porque en el sacrificio matas a ese yo que quiere gobernar y que quiere conformarse al siglo de hoy, y lo dejas destruido. Lo dejas destruido, ¿cómo? Consagrándote, a ese Dios que pagó en la cruz por ti, que dio toda su sangre en tu favor, que te compró para hacerte propio. Y tú te haces exclusivo para Él. Pero eso no quiere decir para estar en la iglesia 24 horas o para ocupar algún puesto de servicio en la iglesia necesariamente. Sí lo puedes hacer y es bueno, pero es para que toda tu vida, es más, cuando sales de aquí y te cruzas con algún hermano que ¿qué vas a hacer? Porque ahí es donde necesitas demostrar ese cambio interno, esa metamorfosis que está ocurriendo en ti y que no es instantánea, es un proceso que va a lo largo de nuestra existencia, logrando victorias tras victorias, logrando avances en un área y en el otro. Y por eso hoy yo te invito a pensarte un poco, no pensar, sino pensarte tú. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿La estás viviendo de domingo en domingo? ¿Y crees que ese es el culto racional? Venir los domingos aquí y ver casi un espectáculo. Y cuando sales de aquí, ¿qué? Vuelves otra vez a tu trajín y a esa conformación de la sociedad de hoy, del siglo donde te mimetizas con la masa y empiezas a tomar diferentes formas. ¿O sigues tu proceso continuo de metamorfosis para alcanzar a ser la mariposa y volar al destino que Dios tiene preparado para ti? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Yo te invito a que consideres incluso participar en el programa de Celebremos la Recuperación. Celebremos es un lugar seguro para conocernos, para trabajarnos, para avanzar en el camino de la metamorfosis. Y en la iglesia está a tu servicio. Todos los viernes de 7 a 9 de la noche exactamente. Si llegas 7:05, llegas tarde. Si llegas más tarde, ni llegues. Pero no es un programa para aquellos que lo necesitan, que están mal. Probablemente es un programa para ti, que piensas que estás bien, pero que al revisar los pilares de una vida cristiana que nos expone Pablo, nos damos cuenta que no estamos concibiendo muy bien el altar. No estamos siendo el cuerpo vivo ofrecido en el altar del sacrificio. No estamos de manera consciente consagrándonos exclusivamente para Dios en nuestra vida completa. Y no estamos transformando nuestra mente para que nuestra transformación sea realmente una metamorfosis. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana y a considerar esto como algo importante. Y que te vayas pensando en qué proceso estás en esta metamorfosis.
o tienes que iniciarla, nunca es tarde. Hoy puede ser ese día. Señor, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos a este texto que a través del apóstol Pablo tú nos haces llegar para hablar a nuestro corazón de una manera contundente y ayudarnos a entender cómo muchas veces nos alejamos de lo que tú quieres para acercarnos a cosas que nos dañan, que nos hacen ser lo que tú nunca pensaste para nosotros. Señor, ayúdanos a sacudirnos de toda religión, de todas estructuras religiosas, de todas formas que nos hacen creer que somos lo que no somos y alejarnos cada día más de lo que tú quieres. Dios, te pedimos, te rogamos, te imploramos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para hacernos descubrir las áreas que todavía no han sido transformadas a tu imagen, a tu semejanza, para llegar a ser la nueva criatura que tú dices. Señor, queremos que tú y solo tú nos hagas nuevos, pero no reformados con algunos cambios, sino nuevos, enteramente a tu imagen. Queremos ser como Cristo, queremos ser como Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador.